Comenzamos con la ponencia Sociedad de la Información Incluyente, análisis sobre la región de América Latina. Nuestros ponentes son Egbert Sánchez van der Schat y Joel Estudillo García. Egbert Sánchez van der Schat es licenciado y maestro en bibliotecología, doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas en la línea de investigación Políticas de la Información y Legislación. Imparte el seminario Políticas de Información en la modalidad presencial y a distancia en el programa de posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y tiene publicaciones en distintas revistas internacionales y nacionales. El coautor de esta ponencia, el maestro Joel Estudillo García, es licenciado en Historia, maestro en Bibliotecología y maestro en Historia de México. Tiene cursos y 2 cursos de diplomado sobre Historia Nacional, varias publicaciones, y su experiencia profesional está ligada a la enseñanza de la historia a nivel bachillerato, y actualmente es coordinador de la Biblioteca Rosario Castellanos de Estudios del Género del programa PUEG. Cedemos la palabra a los ponentes. Buenos días. Quiero agradecer al PUEG por la invitación que me hizo y perdón, al PUEG por la invitación que me hizo y al PUEG por darme la oportunidad de participar. ¿Funciona? Sí, bueno. Sí. ¿Ya? Bueno, nuestra ponencia la titulamos Sociedad de la Información Incluyente, análisis sobre la región de América Latina y el Caribe. Vivimos en una época en la que el mundo transita por una serie de cambios acelerados por el empleo de tecnologías de información y comunicación. Estos cambios suceden a una escala y a una velocidad sin precedentes, en la que la información se ha convertido en un elemento indispensable para la vida del ser humano, a tal grado que hay varios estudios que han hecho la diferencia de lo que va a ser una sociedad de la información y una del conocimiento. Ambos términos son utilizados de acuerdo a la ideología de cada país, entre ellos McLuhan, Daniel Bell, Mark Porat, Yoneji Masuda, Manuel Castel y Anthony Giddens, entre otros. La rapidez en la circulación de la información se debe en gran medida al desarrollo y empleo de las tecnologías de información, que se insinúa como una revolución en todas las actividades del ser humano. Sin embargo, la característica fundamental de esta nueva sociedad de información es su entorno global, es decir, pueden verse los efectos multiplicadores sobre los procesos que promueven las comunicaciones, las tecnologías de información y las redes de comunicaciones. A partir de la década de los años 90 del siglo XX, la información se convirtió en un símbolo de controversia. Para algunos fue el principio de una verdadera profesionalización, para otros una extensión del dominio comercial y el acceso al conocimiento. En medio de estas divergencias sobresale una de Yoneji Masuda, que dice que el concepto de la sociedad de la información implica muchas suposiciones acerca de lo que está cambiando y cómo realmente este cambio es efectivo. La sociedad de la información es aquella donde las tecnologías de información y comunicación sustituirán y amplificarán la labor del hombre. Otros autores mencionan que existe una diferencia entre sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La información representa un conjunto de datos que pueden ser transmitidos en formas diversas. El conocimiento implica un proceso complejo en el cual se percibe, recuerda, aprende, imagina, razona y organiza. En el marco mundial de la Sociedad de la Información realizada en Ginebra, Suiza, en 2003 y posteriormente en Túnez en 2005, hay 2 términos que han prevalecido y que usamos continuamente, que es sociedad de la información y sociedad del conocimiento, con sus respectivas variantes. La sociedad de la información fue considerada como una nueva organización mundial cuyos ejes terminaron por consolidarse en la década de los 90. El concepto se ha usado como una construcción política e ideológica
y ha contado con la estrecha colaboración de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Abdul Wahid destaca que la sociedad del conocimiento se caracteriza por una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora, y expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. El conocimiento en cuestión no solo es importante para el crecimiento económico, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad. Por otra parte, la sociedad del conocimiento está muy ligada a lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo analiza como economía del conocimiento. Las industrias basadas en el conocimiento han tenido un incremento del Producto Interno Bruto y se manifiestan principalmente en sectores como la educación, información y comunicación. La inversión en el conocimiento engloba innovación más desarrollo, software y gasto público en educación. La economía basada en el conocimiento requiere un nivel mayor de calificación profesional. La calidad de resultados humanos se está mejorando y se convierte en uno de los factores más importantes. Según la OECD, el nuevo papel jugado por las tecnologías de información y comunicación está originando que los países vean transformar sus economías en economías basadas en el conocimiento, es decir, basadas directamente en la producción, distribución y uso del conocimiento y de la información. Aunque parece que la región de América Latina no le ha dado importancia al desarrollo de esta sociedad de la información y el conocimiento, sí ha habido algunas organizaciones y algunos eventos que se han realizado para dar a conocer el desarrollo que se está dando en los países latinoamericanos. Los esfuerzos gubernamentales para consolidar una sociedad de la información son poco conocidas, sin embargo, sí existen. Desde una perspectiva regional se considera la sociedad de la información como un sistema económico-social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso que representan una oportunidad para nuestros países y sociedades. Si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requieren en los principales fundamentales la democracia, la protección del medio ambiente, el formato de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social, prueba de que se están dando algunos pasos para implementar la sociedad de la información son la CEPAL fue un promotor de reuniones a nivel ministerial en el marco de las cumbres mundiales de la sociedad de la información. La ONU realizó la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre de las Américas realizada en Quebec en 2001 y posteriormente en Mar de la Plata, en Argentina, en 2005. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Lo que han realizado estas organizaciones son, en la Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe realizada en República Dominicana en 2003, se adoptaron 12 principios rectores para perfilar la perspectiva de este tipo de sociedad y categorizarlos en 5 grandes divisiones. 1. El proceso social y económico de los países. 2. La orientación socioeconómica de las sociedades latinoamericanas respecto a la sociedad de la información. 3. Las tecnologías de información y comunicación. 4. La inclusión de los sectores vulnerables. 5. El acceso a los beneficios de la revolución digital. Asimismo, se hizo una convocatoria al diálogo político para facilitar la provisión de asistencia técnica a la construcción de la capacidad nacional y regional para poder mantener y fortalecer la cooperación regional e internacional, el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas, el intercambio de conocimiento, el desarrollo de normas y estándares compatibles que respeten las características y preocupaciones nacionales. En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo destacan los siguientes postulados. 1. Inversión de recursos para el desarrollo de infraestructura de servicios básicos, incluidos los de educación, salud, nutrición, vivienda y seguridad social. 2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo, inversión extranjera directa y otras corrientes de capital privado.
principalmente en las tecnologías de información y comunicación. Se destaca el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento y tecnología, así como la aplicación de aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio. Sin embargo, no se puede pasar por alto el cumplimiento de acuerdos y los compromisos contraídos, del cual se deberá seguir y darle promoción los vínculos de unión entre la Organización de Desarrollo y de Financiamiento Internacional. El interés demostrado en la Cumbre de las Américas en 2001 celebrado en Quebec propone: 1. Las implicaciones sociales, económicas y políticas del uso innovador de las tecnologías de información y comunicación. 2. La capacidad de tener acceso a la información y su diseminación. 3. La necesidad de transformar la información en conocimiento para el beneficio de la ciudadanía. Son algunos de los factores que paulatinamente transformarían la economía de la sociedad de las Américas en una nueva sociedad. Sin embargo, sin el apoyo suficiente de la comunidad internacional, no sería posible llegar a tener el éxito que se requiere para lograr que se concrete esta idea. La Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones tuvo la tarea de integrar una agenda para la conectividad para las Américas. A esta iniciativa se sumaron la Comisión Económica para América Latina, la Organización Panamericana para la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otras instituciones. La agenda, vista como una estrategia regional, facilitaría la resolución de las desigualdades digitales y aceleraría la integración del hemisferio en una sociedad basada en el conocimiento, particularmente en los países en desarrollo, de economías de menor magnitud y entre grupos rurales desfavorecidos. La agenda de conectividad es un instrumento de consenso que donde se establecen principios, premisas, definiciones, objetivos y compromisos esenciales que garantizan el aprovechamiento pleno de las comunicaciones, las tecnologías de información y los contenidos en el desarrollo económico, social, cultural y político de una comunidad nacional, con el objetivo final de preparar su evolución hacia una sociedad basada en la información y el conocimiento. Dicha agenda facilitaría la resolución de las desigualdades digitales y aceleraría la integración del hemisferio en una sociedad basada en el conocimiento. Pero como cada país tiene prioridades diferentes en su desarrollo, deberán contemplar los siguientes componentes. 1. La infraestructura, combinación de equipos, programas informáticos, recursos humanos, redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo el sector de servicios de audiovisuales. 2. La utilización, el valor agregado del uso de la información y de los servicios digitales con el objetivo de generar conocimiento para mejorar la calidad de vida de la población. 3. El contenido consiste en la disponibilidad de información, de aplicación y de servicios de alta calidad y pertinencia para los individuos y las comunicaciones de la región. Bueno, como hemos visto en esta parte muy teórica y como se están viendo todo el panorama y todo lo que se ha hecho en distintas organizaciones, entonces lo que se ha propuesto en esta agenda que también de conectividad para las Américas, también denominada plan, que de ahí se desprende un plan y que lo han llamado el Plan de Acción de Quito. El gobierno o los gobiernos lo han sectorizado en tres o dividido en tres. Primeramente, todo dirigido al gobierno, después dirigido al sector privado y posteriormente a la sociedad civil. Principalmente la utilización de todas estas infraestructuras nacionales está dirigido, la sociedad civil a la educación, a todo lo que está concerniente a la salud, al empleo, a los pueblos indígenas, a la recreación y a la cultura. El sector privado, el énfasis fue puesto en el comercio electrónico por parte del gobierno. El gobierno ha enfatizado en el comercio electrónico todo lo que es el e-gobierno, la gobernanza electrónica, y principalmente dirigido todo hacia los
contenidos. Para esta ejecución, naturalmente, hay que planificar y hay que evaluar. La ejecución comprende la infraestructura, la utilización, los contenidos, los marcos regulatorios y los esquemas de financiamiento. Ya saben ustedes que en nuestros países cada uno tiene forma de pensar diferente, forma de actuar diferente y también su forma de financiar y de ir distribuyendo los recursos es diferente. Y la evaluación principalmente está encaminado a todo lo que es el desempeño y las recomendaciones en cuanto a la gestión, rendición de cuentas, etc. En esta agenda lo que se ha propuesto es que de desarrollar un acceso equitativo, universal y la disponibilidad a la información, la diversidad de agentes, pluralidad de ofertas y competencia efectiva, transparencia y claridad, neutralidad tecnológica sin perjuicio del interés público de cada país, una industria de la tecnología de información y comunicación competitiva, también una participación de una sociedad civil para que ellos más adelante pueden utilizar toda esta tecnología y todo lo que se va a disponer de una forma gratuita y para que poco a poco le va generando capital cultural y capital social a estos países. También están hablando de un fortalecimiento de la seguridad de las redes de comunicación e información, la capacidad del uso de las TICs, porque podemos tener muchas tecnologías, una infraestructura robusta, pero sin esa habilidad de conocerlas, de implementarlas y de sacarle el provecho, nuestras sociedades van a quedar en un momento también marginado y esa tecnología con el tiempo se vuelve obsoleto y no vamos a poder seguir manteniendo el ritmo. También cuestiones de propiedad intelectual en conformidad a las normas nacionales y a los tratados internacionales. Todo lo anterior podemos preguntarnos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado desde el 2003, el 2007 y el 2010? Hemos tenido aquí, se ha implementado un observatorio para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, también llamado OXITLAC. Aquí, en primera instancia, al considerar y a verificar todo lo que es este observatorio, podemos encontrar que muchos de los datos que nos presenta no son datos muy actualizados. Entonces, aquí tenemos un problema y yo creo que de cuestión de gestión gubernamental de proporcionar datos realmente actualizados. Y otro problema que tenemos es el Global Information Report, que va un poquito más atrasado. Nunca nos dan los datos y para hacer las combinaciones y ver las combinaciones, a veces se hace muy difícil poder llegar a un análisis no cuantitativo, sino cualitativo de todo lo que nos está presentando el Information Report. Ahora, las metas que se ha trazado en el 2007, en la segunda reunión ministerial de San Salvador, fueron principalmente dirigidas hacia infraestructura, centros comunitarios, escuelas y bibliotecas, centros de salud, al trabajo, a los gobiernos locales y también a las tecnologías alternativas. Aquí las tecnologías alternativas es todo lo digital, lo que nosotros conocemos como televisión digital, radio digital, etc. Y también consideramos que estos son los retos que se debe de afrontar nuestros países. Es un cambio en los marcos jurídicos. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos son pueblos multilingües, pluriculturales y con diferente y también multiculturales. Debe de haber una mayor inversión en infraestructura. Se está haciendo, pero no es suficiente. Una mayor inversión en industria de contenido.
Creo que tenemos bibliotecas digitales, se está trabajando, pero no es suficiente. Una mayor inversión en la industria informática, donde podemos utilizar todo la capacidad, los recursos humanos en informática y en telecomunicaciones para apuntalar esta industria. Programas de educación de usuarios, que sería muy importante porque tener infraestructura robusta en centros de información, bibliotecas, escuelas, pero sin una educación debida de los usuarios que van a emplear y van a sacar provecho de esos recursos, entonces considero que ahí debemos de enfocar mucho más. También debemos de tener programas de acceso más bien un acceso social, un programa de acceso social con el fin de incluir toda la sociedad en esta sociedad de la información primeramente y posterior del conocimiento. La educación consideramos que es algo importante para fortalecer el desarrollo del capital humano adecuado y en una sociedad de información, el proceso de formación y el mantenimiento de una fuerza laboral, como tener cuadros profesionales que demandan el mercado. Consideramos también que las cumbres sobre la sociedad de la información celebradas en Ginebra y en Túnez, como en otras reuniones ministeriales, se pronunciaron por realizar y potenciar aportes a la cooperación e integración regionales con la intervención coordinada de los gobiernos y de actores no estatales para contribuir en la creación de una sociedad de información. Si bien es cierto que la concertación abre una ventana de oportunidades para la sociedad civil en el sentido de que podrá incorporar y externar sus perspectivas y necesidades en los procesos de toma de decisiones, también habrá que construir puentes entre los actores estatales y los actores interesados proveniente de la sociedad para integrar una agenda de política pública que tendrá consecuencias en la economía, en el desarrollo social y en la forma de hacer efectivos los derechos básicos de la ciudadanía, como son la libertad de expresión e información, la participación en la vida cultural y la transparencia de la gestión pública, entre otras. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a los participantes su presentación. Damos la palabra a Alejandro Jiménez León y María Graciela Gutiérrez Vallejo. Bien, el licenciado Alejandro Jiménez León es economista e instructor certificado por la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y por Microsoft como especialista en Office. Tiene especialidades en Ingeniería de Calidad y del Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Ha cursado los diplomados en Calidad Total en los Servicios, Mercadotecnia, Acceso a la Información, Comercio Exterior y el Mercado de Valores y Econometría. Actualmente realiza auditorías de sistemas administrativos e informáticos y desarrolla bases de datos para web. Ha impartido diversas conferencias en simposios, coloquios o programas de radio. Asimismo, coordina la automatización de las bibliotecas de los centros de estudios educativos y la Fundación Jamín Barrios Sierra. Y actualmente está realizando la investigación sobre el impacto que tendrían las implementaciones de software libre. Licenciado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Entonces, la idea aquí es, ¿realmente Creative Commons y las licencias de conocimiento libre tienen reconocimiento jurídico en México? Porque si es así, entonces sí podemos impulsar que las instituciones educativas utilicen estas licencias para socializar el conocimiento. Esa sería, yo creo que la gran pregunta. Entonces, si nosotros vemos en la actualidad, hay un tremendo desarrollo informático, de cómputo, pero resulta que el acceso libre no se puede garantizar. Lo que hoy se está gestando con recursos públicos, en un momento dado el Estado puede decir, yo ya no me puedo hacer cargo del financiamiento de ese proyecto, voy a vender ese instituto
voy a vender su contenido. ¿Y qué es lo que pasa con esos recursos informativos? Pues pasan a un aspecto privado y ya la sociedad ya no tiene acceso a esos recursos. Pero podemos evitar esa privatización del conocimiento si nosotros hacemos uso de una licencia de conocimiento libre. Pero insisto, son reconocidas en el marco jurídico mexicano. Entonces, bajo esta premisa, el objetivo es, 1, fomentar el uso de estas licencias, Copyleft y Creative Commons, entre otras. Aquí veamos una cosa. Para que la ley del derecho de autor reconozca a Creative Commons, dice si realmente es una licencia o es una pseudolicencia. Y entonces, ¿qué es lo que si nosotros vemos el contexto bajo el cual está elaborado Creative Commons, observaremos que más bien, la ley nos dice que para que sea reconocida como una licencia, debe de ser un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso bajo determinados términos y condiciones de uso. Si eso lo cumple Creative Commons es válida en México. Si no lo cumple, entonces no. ¿Qué es lo que tiene Creative Commons cuando nosotros vemos el texto completo de la licencia? Tiene definiciones, tiene derecho de uso, tiene un otorgamiento de licencia, tiene restricciones, tiene limitaciones y tiene terminación. O sea, cuando no se cumple el fin para el cual se difundió ese recurso bajo esa licencia, se termina. Y eso lo tiene Creative Commons. Por lo tanto, sí es una licencia que es reconocida en el marco jurídico, ¿sí? Ahora, veamos qué nos dice la ley. La ley nos dice, es muy clara en el artículo 30, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Por lo tanto, si yo protejo mi información, la licencio bajo una licencia de Creative Commons, la Ley Federal del Derecho de Autor la está reconociendo, ¿sí? Eso es algo importantísimo. La cuestión es que en muchas ocasiones, recuerden ustedes que cuando hacemos uso de una licencia de Creative Commons, tenemos básicamente 3 códigos. El texto completo de la licencia, que casi generalmente la gente no lo ve porque está oculto, pero sí tenemos un resumen. Entonces, ese es el segundo. Y tenemos un tercero, que es el código que se inserta en la página web. Bueno, como nada más vemos el resumen y vemos los códigos de Creative Commons, mucha gente piensa que esa licencia no es válida, pero sí. Y tan es así que si alguien en México violara un recurso informativo bajo Creative Commons, sería sancionado por el artículo 229 y 231. Es decir, así como una obra que tiene un copyright y se hace uso de ella de manera indebida, así nosotros, una institución que se diera cuenta que sus obras que está licenciando bajo Creative Commons se está haciendo mal uso, podría él iniciar una acción jurídica contra aquel ente que violó la licencia, ¿sí? Ahora, Creative Commons es una licencia irrevocable. Aquí es algo muy importante, porque lo que yo estoy dejando bajo Creative Commons quedará indefinidamente, ¿sí? Segundo, si yo soy el autor, yo coloco esta obra bajo Creative Commons, pero esto ya queda, siempre va a quedar como Creative Commons y siempre va a estar libre para la sociedad. Y puedo decidir que la siguiente edición del libro ya no sea Creative Commons, y eso es válido, pero esto ya quedó, ¿sí? Entonces, eso es algo importante porque de esa manera nosotros estamos asegurando la libre circulación del conocimiento. Otro aspecto también que se dice, al morir el autor se pierde la licencia, no, porque estas son irrevocables. Y algo muy importante, Creative Commons es una licencia de uso, no de transmisión de derechos. O sea, el heredero continúa teniendo el derecho patrimonial, pero esta obra que fue cedida bajo Creative Commons sigue teniendo esa libertad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona Creative Commons? Creative Commons funciona bajo el esquema de algunos derechos reservados, mientras que Copyleft son
todos los derechos libres, excepto, a ver, cuando nosotros tenemos una obra, tenemos dos derechos, el patrimonial y el moral. El moral es que yo fui el creador de esa obra, y ese nadie me lo puede quitar. El patrimonial sí, porque es el uso comercial o de explotación que yo hago de ella. Entonces, el uso patrimonial es donde entra Creative Commons, y es por eso que dice algunos derechos reservados. Yo puedo decir, por ejemplo, que quiero compartir mi obra, o la segunda licencia, que quiero compartir mi obra, pero que no hagan una obra derivada de ella, o que no hagan una obra derivada, ni tampoco hagan un uso comercial, ¿sí? Otra podría ser, definitivamente, te permito hacer una obra derivada, pero no te permito hacer usos comerciales, ¿sí? O no te permito hacer usos comerciales, pero tampoco te permito hacer obras derivadas, o te permito hacer todo lo que tú desees. Entonces, algo que tiene Creative Commons es que es una licencia que está ayudando, yo diría, a que las instituciones no se quiebren la cabeza en definir qué vamos a permitir y qué no, sino ya bajo esta licencia las instituciones, los entes jurídicos de las instituciones educativas pueden definir cuál es el esquema bajo el cual pueden compartir sus recursos informativos. Ahora, cuando nosotros entramos a la página principal de Creative Commons, esta es la visión que nosotros estaríamos observando. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Creative Commons? Algo muy importante, que se respetan los derechos de autor, porque son ellos los que definen bajo los cuales se va a compartir su obra. Las licencias no tienen ningún costo y sí permiten que la sociedad haga uso de esos conocimientos que en un momento dado se pierden en el fondo de un archivero. Ahora, ¿por qué utilizar Creative Commons? Porque sencillamente dentro del ambiente de Internet hay mucha incertidumbre. Si nosotros vemos lo que hoy nos dicen que podemos utilizar, pues si mañana hay un cambio de autoridades y dicen que no, pues esa información ya la perdimos, ¿sí? Mediante que con Creative Commons lo que podríamos hacer es, yo institución dejo mis recursos informativos, los puede utilizar otra institución, los aloja en su servidor y no está cometiendo ninguna violación al derecho de autor, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? Por ejemplo, Redalyc, Cielo, están utilizando Creative Commons y están utilizando estas licencias de conocimiento libre. Insisto, esto nos va a permitir socializar el conocimiento. Muchas instituciones no quieren entrar a este aspecto de las licencias de conocimiento libre porque, por ejemplo, en el Indautor dicen que no son válidas. Es curioso, cuando ellos deberían de reconocer que sí, porque si es una licencia y cumple con todos los requerimientos legales de lo que es una licencia, que es un contrato, entonces yo no sé por qué el Indautor dicen algunos de sus abogados que no son válidas, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos en donde en el mundo se están utilizando Creative Commons. Es más, por ejemplo, en el caso de Amazon, el álbum Gods and es uno de los más vendidos, a pesar de que está bajo una licencia de Creative Commons. O sea, Creative Commons no significa para el autor perder sus derechos. Al contrario, yo creo que Creative Commons le permite difundir su obra, compartirla, y que creo que es lo que buscamos todos nosotros al estar aquí, compartir ese conocimiento con la sociedad y que ella se vea favorecida de ello, ¿sí? Wikipedia está utilizando una licencia Creative Commons. Por ejemplo, Yahoo ya ha diseñado una herramienta para específicamente buscar recursos bajo Creative Commons. Google ya lo hizo. Tenemos proyectos de la UNESCO bajo los cuales la información está bajo Creative Commons, y eso que permite socializar el conocimiento. Está el proyecto Etherlearn de la Unión Europea, donde se está concentrando todo el conocimiento y está licenciado bajo una licencia Creative Commons. Conclusiones. El conocimiento en la actualidad se ha convertido en una mercancía, al igual que la tecnología. La tecnología y el conocimiento en la actualidad solamente son para quienes tienen los recursos financieros. Quienes no tenemos esos recursos financieros nos estamos
marginando. Y yo creo que el hacer uso de estas licencias de conocimiento libre van a permitir romper con esa brecha. Actualmente México siempre va a la saga, pero por ejemplo, si hace uso del software libre y si hace uso de esta tecnología, de estas licencias, podría compartir estos recursos con instituciones que no los pueden generar sin violar ningún aspecto de autor. ¿Sí? Hay algo muy curioso, las instituciones públicas, ¿con qué se financian? Con impuestos. Entonces, ¿por qué sus obras no deben de estar bajo disposición de la sociedad? Es cierto, hay muchas obras que deben de estar protegidas, pero otras deberían de estar disponibles para la sociedad. Por su atención, gracias. Muchas gracias Alejandro. Pasamos a nuestra tercera presentación, que tiene que ver con el Open Access, la urgencia de construir políticas institucionales, de Horacio Cárdenas Sardoni. Sí, Sardoni. Licenciado en Administración de Educación por la Universidad de Anáhuac, maestro en Bibliotecología de Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante del doctorado en el mismo programa. Ha colaborado en la Universidad Autónoma de Coahuila como jefe de Departamento de Planeación Administrativa Estadística Universitaria, coordinador institucional del programa federal, desempeñando durante 15 años la dirección de planeación y 6 del sistema de infotecas centrales como responsable de fomento y difusión. Editor de las publicaciones electrónicas del Boletín Científico y Cultural de la Infoteca, Infotex e-Journal, Libro en Correo, Gaceta Universitaria de Derechos Humanos y La Palabra del Día. Es responsable del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Desempeño. Tiene varias publicaciones sobre adquisición de material, aprovechamiento de los recursos materiales y problemáticas laborales bibliotecarias. Su línea de trabajo es filosofía de la información, individuo, sociedad, políticas públicas, políticas de la información. Les cedemos la… Gracias. Open Access es un tema de las ciencias de la información en el que en general puede hablarse de consensos en los aspectos teóricos y operacionales, lo cual ha propiciado una gran acogida por parte de los usuarios y quienes brindan los servicios de información desde las instituciones bibliotecarias y educativas de nivel superior. Quizá el elemento para cerrar el círculo de Open Access como la estrategia universal para la difusión de la información científica es el de la falta de políticas en todos los niveles que la hagan realidad. La IFLA define una publicación Open Access como aquella que cumple con las siguientes dos condiciones. La primera, en la que el autor y el poseedor de los derechos concede a todos los usuarios el permiso gratuito, irrevocable, perpetuo y universal de accesar, copiar, usar, distribuir, representar y desplegar su trabajo públicamente, y a producir y distribuir trabajos derivados en cualquier medio digital para cualquier propósito razonable, sujeto a la debida atribución de autoría. La segunda condición es que la versión completa del trabajo y los materiales suplementarios, incluyendo una copia de los permisos indicados, sea depositado inmediatamente después de su publicación inicial en un formato electrónico estándar en al menos un repositorio en línea soportado por alguna institución académica, agencia gubernamental, sociedad profesional u otra organización bien establecida que tenga como misión permitir el acceso abierto, la distribución irrestricta y la interoperabilidad en la preservación a largo plazo. En cuestiones de índole más operativa, se considera que una publicación Open Access es una propiedad de trabajos individuales, no necesariamente de revistas o de las editoriales.
Ante esta condicionante, más que el apego a las leyes nacionales e internacionales de derecho de autor, se han venido desarrollando a lo largo de casi una década estándares comunitarios que rigen y continuarán proporcionando el mecanismo para garantizar la adecuada atribución y uso responsable del trabajo publicado. Pero si bien la iniciativa Open Access parece un esquema en el que el acceso a los materiales de información puede no tener ningún costo, como lo manifiesta Sanford Thatcher, esto no significa que no existan obstáculos o partes interesadas. En el mundo capitalista, el financiamiento para que funcione un esquema como el de acceso abierto tiene que provenir de algún sitio, preferentemente uno que garantice las cualidades enunciadas de garantizar el acceso gratuito, la distribución, la modernización constante que posibilite la interoperatividad y de manera muy especial la preservación, con lo que la misión y la responsabilidad para las entidades públicas, académicas y sociales crece exponencialmente, mientras que se retrae la responsabilidad de la iniciativa privada. Los así llamados modelos de negocios que dan viabilidad universal al Open Access están todavía por desarrollarse a satisfacción de todos los involucrados, siendo este un punto de política global y en cada nación, sobre el que han faltado ideas innovadoras y compromisos para llevarlos a la práctica. Por principio de cuentas, está el fortísimo interés creado de los poderosos corporativos proveedores de bases de datos, quienes han hecho de la administración de información una actividad económica altamente productiva para ellos y con la cual el acceso abierto tendría que competir en condiciones que nunca van a ser de igualdad. En todo caso, a partir del planteamiento de la IFLA y otros documentos de trascendencia mundial, podría darse una articulación en función de la duración del derecho de autor, pudiendo así las empresas seguir beneficiándose de la oportunidad de la publicación, que pasaría luego al dominio público vía Open Access. O desde el principio la versión final distribuirse por un medio, en tanto que los documentos base pudieran resultar libres. Pero aún así, todavía se está pensando en beneficios de índole económica por el usufructo de la venta de información, no de un gran esquema global de difusión científica, que por supuesto tiene un alto costo de infraestructura y mantenimiento, aún sin plantear de manera razonable, fuera de esbozarlo como un cargo a asociar a los presupuestos institucionales. En este contexto, se ha hecho recaer la responsabilidad del Open Access en las instituciones educativas, especialmente las grandes universidades del mundo con tradición bibliotecaria, quienes deseablemente podrían ofrecer la mayor garantía posible de permanencia y servicio, además de estar fuertemente vinculadas a cuerpos académicos productores de información científica. Sin embargo, la dotación de recursos para esto en cada caso particular, salvo contadas excepciones, es una asignatura pendiente. La International Federation of Library Associations and Institutions reconoce que el descubrimiento, contención, elaboración y aplicación de investigación en todos los campos del saber son requisito para el progreso, sustentabilidad y bienestar del ser humano. Bajo esta premisa, la literatura científica revisada por pares es un elemento vital tanto para la investigación como para el trabajo académico, al estar integrada en un vasto campo y proceso de documentación. Desde el año 2004, la IFLA emitió su declaración sobre acceso abierto a la literatura académica y a la documentación de investigación, en la cual fija su posición y la de sus entidades asociadas en todo el mundo. En cuanto a que los servicios bibliotecarios y de información proveen acceso a literatura pasada, presente y futura, de literatura académica y documentos de investigación, asegurando su preservación, apoyando a los usuarios en la localización y uso y ofreciendo programas educativos que permitan a los usuarios desarrollar habilidades que duren toda la vida. La IFLA
considera que el acceso abierto, comprensivo a la literatura académica es esencial para entender nuestro mundo, para la búsqueda e identificación de soluciones a los retos globales y de manera particular a la reducción de la inequidad en el acceso a la información. Para el organismo, Open Access garantiza la integridad del sistema de comunicación académica al asegurar que toda investigación estará disponible a perpetuidad para su irrestricto examen y lo que de este examen se derive. En la Declaración de La Haya, la IFLA hace un reconocimiento del conjunto de actores involucrados en el registro y diseminación de información: autores, editores, editoriales, bibliotecas e instituciones, entre quienes proponía la adopción de los principios de Open Access para asegurar la disponibilidad de la literatura académica y la documentación de la investigación. El reconocimiento y defensa de los derechos morales de los autores, especialmente los de atribución e integridad, la adopción de procesos efectivos de revisión de pares para asegurar la calidad de la literatura académica, independientemente de su medio de publicación, la decidida oposición a la censura gubernamental, comercial o institucional de las publicaciones derivadas de la investigación y la academia, sucesión al dominio público de toda literatura académica a la expiración del periodo limitado de protección legal de copyright, periodo que deberá tener una vigencia razonable y contemplar previsiones de fair use para asegurar fácil acceso a los investigadores y al público en general durante el periodo de protección, implementación de medidas para abatir la inequidad en el acceso a la información al garantizar que la publicación de literatura académica de calidad sea posible por parte de investigadores y académicos que puedan tener desventajas, y también asegurar el efectivo y económicamente posible acceso a la población de países en desarrollo y todos los que experimentan alguna desventaja, incluyendo aquellos que tienen una discapacidad. Apoyo a iniciativas colaborativas para el desarrollo de modelos de publicación sustentables, así como la creación de estrategias para motivar a los autores, la remoción de obstáculos contractuales y otros impedimentos para hacer la literatura académica y la documentación de investigación disponibles sin cargo. Otra perspectiva concordante con este punto de vista está expuesta en la Declaración de Berlín, que formaliza la visión de los firmantes bajo el precepto de que la diseminación del conocimiento está completa a medias hasta en tanto la información no esté amplia y oportunamente disponible para la sociedad. Las nuevas posibilidades de diseminación del conocimiento a través del paradigma de acceso abierto vía Internet deben recibir el apoyo necesario para hacerlas realidad. Para este grupo, Open Access se define como una fuente comprensiva de conocimiento humano y herencia cultural que ha sido aprobado por la comunidad científica. Para el establecimiento del Open Access como una realidad, idealmente se requiere un procedimiento que presupone el compromiso de todos y cada uno de los involucrados en la producción del conocimiento científico y los responsables de la preservación de la herencia cultural. Las contribuciones de acceso abierto incluyen, desde el punto de vista del Instituto Max Planck, resultados de investigaciones originales, material de sustento, metadata, materiales fuente, las representaciones digitales de imágenes y materiales gráficos, además de la multimedia. Para apoyar la transición del estado actual a un paradigma de Open Access electrónico, se plantea la urgencia de hacer progresos en el corto plazo en los aspectos de promover entre los investigadores y becarios la publicación de sus trabajos de conformidad con los principios del paradigma Open Access, promover entre los preservadores de la herencia cultural, apoyar el acceso abierto a ofrecer sus recursos en Internet, desarrollar medios y alternativas para evaluar las contribuciones a Open Access y publicaciones en línea con el objeto de mantener estándares de calidad y buena práctica científica. Abogar por que las publicaciones sean reconocidas tanto en promoción como en evaluación para recibir financiamiento.
abogar por el mérito intrínseco de las contribuciones a una infraestructura de Open Access a través del desarrollo de herramientas de software, provisión de contenidos, creación de metadata o la publicación de artículos individuales. La Declaración de Berlín reconoce que el proceso de transformación de la manera en que se distribuye la información científica al paradigma propuesto implica importantes cambios en los aspectos legal y sobre todo financiero, para lo cual las organizaciones firmantes se comprometen a encontrar soluciones que apoyen el avance en la adecuación de los marcos de referencia legal y económico para facilitar el óptimo acceso y uso de la información. Más apegada a la realidad de los países latinoamericanos, entre ellos México, está la Declaración de la Alhambra sobre Open Access, en la que las naciones firmantes reconocen el gran potencial que tiene el acceso abierto para incrementar la visibilidad y accesibilidad en la producción científica. En su caso concreto, entre los países del sur de Europa, los cuales comparten la característica de que su lengua principal no es el inglés. Manifiestan ser conscientes de que la viabilidad de Open Access está relacionada con la evolución progresiva hacia un nuevo paradigma de comunicación académica y científica y aceptan la existencia de dificultades para la transición a la era de la publicación en papel, al que se denomina mundo digital. La Declaración de la Alhambra recomienda a la brevedad implementar políticas para fomentar el Open Access a la información científica, mejorar el apoyo a las iniciativas para promoverlo entre todos los involucrados, los científicos, pero también quienes participan en la toma de decisiones políticas, crear modelos de negocio alternativo que sean sostenibles para publicar, asegurar la calidad de las publicaciones y finalmente dar apoyo a los repositorios. En lo correspondiente al apartado de implementación de políticas, las naciones participantes en la Declaración de la Alhambra recomiendan la adopción de políticas del más alto nivel por parte de instituciones académicas y de investigación, entre las que destacan el depósito obligatorio en los repositorios Open Access, el proporcionar apoyo a la publicación de revistas para facilitar la transición, establecer recompensas e incentivos por cumplir con las políticas y considerar el material depositado en repositorios para los procesos de evaluación de la investigación. Hasta el momento hemos expuesto algunos puntos de vista, opiniones y recomendaciones a lo largo de escasos 10 años. Dentro del concierto de las ciencias de la información es hasta cierto punto sorprendente el grado y nivel de la coincidencia en cuanto a conceptos, percepción y relevancia respecto de esta, que se advierte ya que como una tendencia mundial, incluso podríamos pensar que la trayectoria del pensamiento en torno al Open Access se ha venido retroalimentando de las ideas y los acuerdos iniciales. Desde el punto de vista pragmático, el que se refiere a la aplicación del modelo Open Access para la difusión de producción científica dentro de los cánones que se han venido desarrollando y sobre los que ha habido acuerdos en una importante cantidad de naciones, es ilustrativo referirse al Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies, RORMAP, cuyo propósito es registrar las políticas de acceso abierto en aquellas instituciones que están aplicando el principio de Open Access. RORMAP invita a todas aquellas universidades e instituciones que han adoptado un mandato para proveer Open Access a sus productos de investigación a efectuar el registro de sus políticas, mediante lo cual se cumple con 3 elementos: registrar el compromiso de la propia institución a proveer acceso abierto a sus producciones, ayudar a la comunidad de investigadores a medir su progreso y motivar a más instituciones a adoptar este tipo de esquema. Del total de mandatos o políticas institucionales relativas a Open Access, ni una sola corresponde a alguna universidad, institución educativa, centro de investigación o documentación mexicano.
En tanto que de la región latinoamericana es de notar que Brasil aparece en fase de propuesta en un muy alto nivel en la Cámara de Diputados, correspondiente a un mandato multiinstitucional de aplicación a la totalidad de las instituciones de educación superior y unidades de investigación. Aparece también en el registro Bolivia con un mandato, Colombia con 2 universidades, Perú con un mandato y Venezuela con una propuesta institucional. Estos datos nos dan una idea del escaso interés que ha habido en los países de la región latinoamericana y específicamente en sus instituciones educativas, sino de establecer una política relativa al Open Access por dar el siguiente paso, registrar la que pudieran estar aplicando. En el catálogo de repositorios del ROARMAP cuenta el momento de corte con 2.105 repositorios, de los cuales solamente 17 corresponden a México, 17 a Argentina, 3 a Bolivia, 78 a Brasil, 7 a Chile, 23 a Colombia, 5 a Costa Rica, 4 a Cuba, 16 a Ecuador. En el caso de México, el primer registro data del año 2004, corresponde a documentación en ciencias de la comunicación del ITESO, y los más recientes ocurrieron en el 2010, siendo el repositorio digital de la Universidad de Veracruzana, el Instituto Nacional de Salud Pública, Colpos del Colegio de Posgraduados y el Instituto Politécnico Nacional. Vale decir que de los 17 repositorios, 8 no han manifestado la información mínima del número de registros que incluyen, con lo que el interés más allá del registro es bastante cuestionable. Para que el Open Access pueda funcionar en las universidades mexicanas y en el país, se necesita formular políticas y más que eso, llevarlas a cabo. Realmente, como lo han manifestado los compañeros, no es complicado hacer el planteamiento, ni de las políticas ni de los procedimientos. Sin embargo, lo que ha fallado es la decisión, la voluntad política para hacerlo. Gracias. Continuamos con la siguiente participación. Desarrollo y uso de repositorios institucionales en las bibliotecas académicas de América Latina y el Caribe. Por Jesús Francisco García Pérez, doctor y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información en Bibliotecología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Bibliotecología por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, jefe de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tutor del posgrado y profesor de la asignatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la licenciatura y en el posgrado en modalidad a distancia. Ha impartido cursos y talleres en el ámbito nacional y participado en más de 40 artículos, ponencias y reseñas de trabajo, así como asesor institucional. Fue invitado especial para participar en España para evaluar y conocer el software Info 3000, donde se discutió lo referente al análisis y evaluación de cómo este software afecta a todos los sistemas universitarios, incluyendo en la docencia los servicios de información bibliotecaria. Invitado especial al International Visitor Program, organizado por la United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Marian International Center y ganador de la beca Danida Grant, otorgada por el gobierno danés para asistir a la 63ª Conferencia Internacional de la International Federation of Library Association en Copenhague, Dinamarca. Doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es el desarrollo y uso de repositorios institucionales en las bibliotecas académicas de América Latina y el Caribe. En este caso, las bibliotecas en América Latina y el Caribe, la bibliotecología en sí se desarrolla en cada país adquiriendo sus propias características específicas, pero independientemente del grado de desarrollo en cada nación, hay fenómenos, problemas, situaciones y soluciones que son comunes
a los de otras naciones, es y más cuando éstas presentan similitud en los aspectos culturales, lingüísticos, históricos y sociales. Respecto al desarrollo que han tenido los diversos tipos de bibliotecas, las académicas, nacionales y especializadas son las que han alcanzado un mayor desarrollo en cuanto a presupuestos, organización, acervos y servicios. Cabe resaltar que son este tipo de bibliotecas, las académicas, nacionales y especializadas, que en donde los avances de las tecnologías de información se han utilizado con mayor frecuencia y han tenido un desarrollo notable. En este sentido, ¿qué son los repositorios en el término más sencillo? Pues origen es del latín, que es repositorium, armario, alacena, lugar donde se guarda algo. Desafortunadamente en México y en América Latina todavía no tenemos una noción exacta de qué es un repositorio, ni sus objetivos ni cómo desarrollarlo. Tampoco los bibliotecólogos hemos participado en un 100% y debe ser una participación multi e interdisciplinaria, y tampoco ser solo los ingenieros en cómputo o en alguna otra materia los que se crean responsables de los repositorios. Es un trabajo de varias disciplinas y que hasta la fecha todavía no está puntualizado ni en México ni en muchos países de América Latina. Los repositorios, surgen como una respuesta a los precios exorbitantes que en algunos casos, o más bien en la mayoría de los casos, se consideran en las suscripciones de revistas científicas académicas, y la necesidad de conservar, preservar y poner a disposición de la comunidad académica de investigación el patrimonio intelectual, en este caso de las instituciones. Los repositorios se dividen en dos, que son los temáticos y los institucionales. Los temáticos fueron los primeros repositorios en desarrollarse, se crean en torno a una disciplina y por lo regular empezaron con las disertaciones o las tesis, fueron los primeros repositorios. Hace rato se comentaba, en el mejor de los sentidos, la UNAM, aunque dice que las tesis están de acceso libre, no es cierto en su totalidad, porque está restringido. Entonces aquí también habrá que ver qué es acceso libre y qué no, porque no todo lo están poniendo así. Recogen los instituciones, no, y es la verdad, ¿no? O sea, estamos hablando de este tema y digo, en un momento dado, hasta dónde es libre y hasta dónde no. Las instituciones, ¿no? Los repositorios institucionales recogen la producción obviamente de una institución, la forma más extendida, actualmente se centran en una organización, universidad, y es posible definir políticas, aunque no lo han hecho los miembros que quieren desarrollar repositorios, donde se añaden contenidos y tampoco está claro, volvemos a lo mismo, qué es lo que se va a poner o qué es lo que no se va a poner en un repositorio. En los últimos años, a raíz del auge y aplicación de Internet y la World Wide Web, se ha desarrollado un aumento exponencial en la aplicación de modelos de software libre, lo cual ha dado pauta al surgimiento de estos denominados repositorios o repositorios institucionales. En este cuadro es la evolución del movimiento de Open Access o acceso abierto, donde obviamente el despunte está en el 2002 con la Declaración de Budapest sobre la iniciativa del Open Access o acceso abierto. Esto tiene sus orígenes desde 1990, como pueden ver en la gráfica, y bueno, se queda hasta el 2007 y obviamente ha seguido evolucionando este movimiento que obviamente para las bibliotecas es de gran envergadura y tendríamos que estar apoyándolo para el beneficio de las comunidades académicas. Su función y objetivo principal de los repositorios es poner a disposición de la comunidad científica y de los usuarios de la red en forma libre y gratuita los artículos científicos, así como los materiales didácticos, para apoyar y sustentar la investigación y la educación por medio de su publicación en revistas de acceso abierto y el depósito de estos en repositorios institucionales o temáticos con igual acceso, de acceso libre. Esta es un ejemplo de cómo se ha comportado los usuarios al consultar revistas de acceso libre o de Open Access en todo el mundo.
¿no? Obviamente, América Latina y el Caribe es la que tiene un mayor número, ¿no?, de visitas por muchas situaciones, obviamente económicas, políticas, que diferimos con Europa. El desarrollo y uso de repositorios institucionales en las bibliotecas de América Latina y el Caribe. Las bibliotecas concibieron que los trabajos distribuidos con estas licencias pueden reproducirse y distribuirse completos o parcialmente en cualquier medio físico o digital, siempre que se mantengan los términos que establece esta licencia en el documento original, que ya varios de los colegas habían comentado anteriormente. Esta es una gráfica donde se muestra precisamente los software que se utilizan en América del Sur, ¿no? Solamente para ejemplificar cómo se está utilizando el software en cada una de las regiones. Hace rato, y aquí, bueno, difiero con la información que mi colega que me precedió dio, yo tengo que el número de repositorios está representado en esta tabla, cuál es el porcentaje en cuanto a la región tiene cada uno de ellos, el número de documentos hasta el 2009 que tenía cada uno de ellos y el porcentaje que también representa, ¿no?, este cuadro que habla precisamente de repositorios. Y creo que aquí, como precisión, es difícil saber cuántos repositorios hay en la región, puesto que muchos le llaman repositorios a lo que no es un repositorio. Reflexiones finales. Dentro de las características de los repositorios, podemos destacar que son diversas y muy variadas sus capacidades de recuperación de información. No existen estándares ni normas específicas que los regulen. Respecto a los buscadores de información más comunes, podemos mencionar Altavista, Excite, Licus y Google. Esta es una gráfica igual donde en 1990 los repositorios prácticamente no existían y obviamente hay un despunte en el 2011, pero vuelvo a insistir y a puntualizar, muchos le llaman repositorios cuando no son repositorios. La integración de una red con estos repositorios es una actividad que requiere y deberá de unificar criterios para contar con un núcleo de convivencia de entornos complejos, ya que los repositorios se encuentran distribuidos en las dependencias académicas, las tecnologías utilizadas en cada uno difiere, los estándares de clasificación y catalogación no son homogéneos, el tipo de recursos que contiene es diverso, además de que cada uno maneja sus propios criterios de crecimiento y políticas de acceso. Para las bibliotecas académicas es de vital importancia el compartir recursos y explotar y conocer los repositorios a fin de poder atender las necesidades actuales de información de las comunidades académicas y estudiantiles. Finalmente, un repositorio tendrá 4 elementos sumamente importantes que debería decir: la disponibilidad de los documentos, el que maximice las opciones a los usuarios finales, que evite prácticas predatorias por fabricantes dominantes, con todo respeto los editores, y el permiso de extensión o restricción en el uso de estos documentos. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Bien, estamos con la última presentación. Les vamos a solicitar, si tienen algunas preguntas, vayan preparando ustedes, porque vamos a tener una sesión de preguntas al final de esta exposición. Damos la palabra a Jesús Cortés Vera con la presentación Repositorios Institucionales de Información en Universidades Públicas Mexicanas. Jesús Cortés Vera es candidato a doctor por el programa de Bibliotecología y Estudios de la Información, es maestro en Ciencias de la Información por la Universidad de Guanajuato y su experiencia laboral es de más de 25 años en bibliotecas académicas y especializadas y de 16 como docente universitario. A partir del año 95 labora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ha ocupado los cargos de subdirector del Sistema de Bibliotecas y director general de Información y Acreditación. Actualmente es
profesor e investigador de tiempo completo, titular de la materia Técnicas de Investigación Documental y participa en los cuerpos académicos de Sociedad y Cultura. Sus áreas de interés académico son la alfabetización informacional, con otros factores que inciden en el desarrollo hacia la sociedad del conocimiento. Bien, te damos la palabra. Sí, buenos días o tardes, todavía días. Agradezco y felicito mucho al CUIP por este evento que me parece de gran importancia, igualmente a la sección de IFLA para América Latina. Les agradezco que hayan permitido mi participación. Mucho de lo que voy a decir en esta presentación, pues ya lo mencionaron los compañeros, tengo esa gran ventaja. Espero no tener la desventaja de que ya los voy a agarrar cansados. Vamos a tratar de irnos rápido. Les voy a platicar de dónde surge mi interés por el tema. Por ahí ya me presentaban como un profesor de tiempo completo, donde pues desde hace tiempo estoy muy preocupado por el uso que hacen de la información los estudiantes, ¿sí? Principalmente entonces lo que voy a hablar está desde la perspectiva de un profesor que contempla todos los días cómo hacen uso de la información los estudiantes. Voy a hablar de las universidades públicas estatales principalmente y aprovechando una relación con el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, que es un consejo que agrupa a 35 universidades públicas, 3 centros de investigación y una universidad privada. Voy a platicar un poquito de los beneficios adicionales de los repositorios institucionales y un panorama de lo que yo veo que se está haciendo actualmente en las universidades públicas, los retos y perspectivas que contemplo y algunas conclusiones que tienen que ser muy preliminares. Realmente sobre este tema hay muy poca investigación, creo que estamos apenas iniciando en las universidades públicas, entonces de alguna manera les advierto que algunas de las cosas que voy a decir están conforme a mi experiencia o a la visión que yo tengo, es decir, tienen bastante subjetividad. Esta lámina la he usado en varias presentaciones, a lo mejor algunos de ustedes ya las han visto, pero me permite graficar cómo actualmente el acceso a la información para un estudiante universitario pues ofrece muchísimas opciones si la comparamos con las que había hace 25 o 30 años. Aquí con un color más oscuro estoy mostrando los recursos que un estudiante puede usar sin necesidad de ir físicamente a la biblioteca, pero que de alguna manera intervino la biblioteca o intervinieron los bibliotecarios para ponérselos a su disposición. Pero hay una gran cantidad de recursos con color más claro en donde las bibliotecas realmente no intervienen y que son los recursos que en primera instancia usan los estudiantes. Yo quisiera que pensaran así en una cifra, ¿cuántos estudiantes que tienen que hacer un trabajo semestral que les deja el profesor, qué porcentaje consideran ustedes que el primer paso que va a hacer es irse al sitio web de las bibliotecas para iniciar su investigación? Piensen en una cifra, ahorita vamos a ver el resultado de una investigación en Estados Unidos publicado recientemente por OCLC. Bueno, la primera opción sigue siendo las búsquedas a través de Internet libre, un motor de búsqueda que en el 70% de los casos resulta ser Google. Wikipedia se está posicionando también, ya un 7% de los estudiantes inician una investigación en Wikipedia. Las redes sociales empiezan a ser también una fuente de inicio de investigación. ¿Cuántos utilizaron el sitio web en esta investigación, el sitio web de la institución para iniciar su investigación? Ninguno. Ninguno de los estudiantes entrevistados en esta encuesta que hizo OCLC. No quiere decir que no los usen, estamos hablando de que para iniciar su investigación no es el sitio que ellos consideran más adecuado. Bueno, les comentaba que he estado en comunicación con los directores de los sistemas bibliotecarios de universidades públicas y en un sondeo que les hice a través de un cuestionario que espero ampliar, a 15 de ellos les pregunté cuáles consideraban que
eran las razones por las que los estudiantes no utilizaban la biblioteca digital institucional. Y aquí están los resultados. La principal razón, pues falta de exigencia de los profesores. Yo no quiero pensar en que los profesores deben exigir que los estudiantes tengan que usar la biblioteca digital, pero la cuestión aquí es que está ligada el uso de la biblioteca digital con el uso de recursos de calidad, ¿sí? O sea, lo importante es que los estudiantes usen recursos de calidad. Y el segundo gran motivo es que la información no está en español, está en inglés regularmente. Un tercer motivo, los estudiantes tienen que invertirle más tiempo para consultar estos recursos. Y yo creo que eso es muy cierto, y los estudiantes, ustedes saben, se rigen por la ley del mínimo esfuerzo. Eso no lo digo solamente yo. Bueno, entonces las bibliotecas tienen que luchar con tres grandes adversarios en este momento, que yo considero. Google, no tengo nada en contra de Google, admiro Google, admiro también Wikipedia, pero creo que Google sí ha influido ya en crear una cultura en las universidades donde los estudiantes saben que pueden localizar rapidísimamente en la tercera parte. ¿Qué tercera parte? En la 10ª parte de un segundo pueden encontrar 1 millón de referencias sobre cualquier tema y ya escogen ahí las 2, 3 primeras ligas y con eso arman un documento en 3 patadas. Y un documento que el profesor les va a aceptar y por lo tanto así continúan. Wikipedia también me parece un proyecto muy noble, pero creo que Wikipedia todavía no puede garantizar la calidad de la información, o al menos no una calidad homogénea. Y bueno, también los sitios web donde los estudiantes pueden encontrar trabajos son un dolor de cabeza para los profesores. Aquí puse como ejemplo uno que tiene un nombre creo que muy alusivo, no sé si lo alcanzan a ver, dice School Sucks. Creo que incluso se oye bastante grosero, pero bueno, quiere decir algo así como que las escuelas apestan y que los estudiantes pueden aquí bajar sus trabajos. Una buena noticia que encontré en este reporte que publicó OCLC, comparándolo con otro reporte similar que se había publicado en el 2005, es que parece ser que la satisfacción de los usuarios, los estudiantes, bueno, usuarios en general, en cuanto a la información que encuentran a través de búsquedas libres, está decreciendo. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo, en cuanto a la cantidad de información, en cuanto a la experiencia completa, ahora parece que hay una menor satisfacción de los usuarios cuando hacen una búsqueda a través de Internet libre. Y en contrasentido, una muy buena noticia, estos mismos usuarios manifiestan una mayor confianza en la calidad de la información de las bibliotecas, que eso es un recurso, es un activo que yo creo que se debe de explotar más, ¿sí? Los usuarios actualmente confían más en la calidad de la información de las bibliotecas. Bueno, siguiendo un poquito con Wikipedia, está muy ligada al uso de Google. Por alguna razón, un estudiante mete una búsqueda a través de Google y aparece Wikipedia en primer lugar, ¿verdad? Entonces, el 91% de los usuarios frecuentes de Google tienden también a usar Wikipedia, de acuerdo con un estudio publicado el año pasado. Y ahora sabemos un poquito más de Wikipedia. Yo creo que esto funciona también para México. En México no tenemos este tipo de estudios, pero bueno, ahí podemos ver que los usuarios tienen motivos para usar Wikipedia. Algunos de ellos muy importantes, pues es la facilidad de las interfaces, las explicaciones comprensivas, encuentran explicaciones comprensivas, encuentran ligas a más información. Y fíjense, ellos están de acuerdo en que la información que publica Wikipedia no es necesariamente actualizada, ni siquiera tampoco es confiable, ¿sí? Ellos reconocen pues sin embargo sigue siendo una fuente muy utilizada. Afortunadamente la utilizan en los primeros momentos de una investigación, es decir, Wikipedia está sustituyendo obras de referencia en nuestras bibliotecas, ¿sí? Bueno, entonces comentábamos también sobre los repositorios o portales donde los estudiantes pueden bajar trabajos. Muchos de los trabajos que mis estudiantes me entregan a final del semestre, de alguna manera
uno busca y encuentra que aparecen publicados en monografías.com. Hay otro portal que se llama El Rincón del Vago, también de un nombre muy, muy alusivo. Y bueno, yo creo que los estudiantes usan estos portales mucho más de lo que se puede ver a través de sus trabajos, porque platicando con ellos uno se da cuenta de que en ocasiones ellos necesitan encontrar trabajos que estén más a su nivel, ¿sí? Ellos muchas veces entran a este tipo de portales porque quieren ver trabajos que algún estudiante de una universidad hizo en otra parte, para él tratar de seguir el ejemplo. A veces los ejemplos de nuestras publicaciones están muy fuera de su comprensión o de su manejo. Bueno, entonces algunos beneficios adicionales de los repositorios institucionales. Yo creo que, bueno, además se tiene un mayor acceso a recursos de información en español. Y mucha de esta información está referida a temas locales, que eso es muy difícil de encontrar a veces en otras fuentes de información. Cuando una institución va desarrollando su repositorio institucional, yo creo que se va retroalimentando ahí los procesos académicos. Hay un mayor diálogo entre profesores, entre estudiantes. Es decir, el diálogo académico se enriquece, se pone el ejemplo, es decir, los profesores pueden mostrar que también publican, que también escriben y que de lo que les están insistiendo cotidianamente a los estudiantes, ellos son un buen ejemplo. Y acceso a documentos más cercanos y al nivel de los estudiantes. Si las instituciones suben en esos repositorios trabajos hechos por el resto de los estudiantes, buenos trabajos, yo creo que eso generaría una dinámica interesante. Bueno, ya algo por aquí se comentaba acerca de lo que hay en cuanto a repositorios institucionales en México. Yo me voy a referir solamente a los de universidades públicas. En el registro, la consulta que hice del registro de repositorios de acceso abierto, encontré solamente 2 menciones de universidades públicas, la Universidad Veracruzana y el proyecto de Redalic, que ya se comentaba, promovido por la Universidad Autónoma del Estado de México. Igual en el directorio de repositorios de acceso abierto, ahí aparecen 16 repositorios mexicanos, e igual aparecen solamente la Universidad Veracruzana y el proyecto de Redalic. También consulté la lista de usuarios de DSpace, que es uno de los programas o plataformas más utilizadas, y aparece solamente registrada la Universidad Veracruzana. Sin embargo, revisando o entrando al portal de las instituciones de educación superior públicas, encontré que también lo está usando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y probablemente alguna otra institución. Bueno, entonces yo me puse a revisar en días pasados todos los sitios web de las universidades públicas, el portal institucional, para ver qué encontraba ahí sobre desarrollo de repositorios institucionales. Y bueno, lo que encontré me parece interesante. En el escrito que voy a entregar está esto más detallado, pero bueno, batallé, yo pensé que iba a ser una tarea fácil, pero batallé en muchos casos, o en algunos casos, para localizar el portal de las bibliotecas. En el caso de una biblioteca digital de una universidad tuve que contabilizar 5 clics, o sea, pasé por 5 niveles para encontrar la biblioteca digital, y en otro caso lo localicé finalmente a través de Google, no pude localizarlo entrando a través del portal. Entiendo que hay una disputa completa por los espacios en los portales institucionales, pero así está la situación. La palabra repositorio se utiliza poco, o sea, hice búsquedas en los buscadores que tienen las universidades instalados, encontré que más o menos una tercera parte de las universidades no tienen un buscador, pero cuando metía la palabra repositorio me mandaba a otro tipo de documentos, no a un repositorio institucional como el que estamos hablando. Encontré que solamente la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un repositorio institucional declarado como tal, es decir, un portal como un repositorio institucional, aunque si uno entra a su biblioteca digital, ahí encuentra muchos documentos de sus colecciones, muy buenos, por cierto, que serían así como documentos propios de un repositorio institucional. O sea, no sé, habrá que investigar cómo está ahí la comunicación.
Y bueno, en la mayoría de las bibliotecas digitales se mezclan ahí recursos contratados con ligas a portales de Open Access, que me da gusto que cada vez hay más ligas a este tipo de portales, y algunos recursos propios de un repositorio institucional, pero todo mezclado. Y para un usuario externo es difícil saber cuáles cosas sí puede consultar y cuáles cosas pues obviamente están restringidas para los usuarios o los miembros de esa comunidad. Otras cosas que encontré: los portales parecen estar diseñados solamente para los miembros de su propia comunidad, es decir, no son atractivos, no parecen estar invitando a usuarios externos a que los usen. Una diversidad de programas y estilos para organizar los contenidos y para brindar el acceso. La existencia de un metabuscador hace una gran diferencia, pero pocas instituciones tienen un metabuscador en sus bibliotecas digitales. Encontré que en 26 de las 39 instituciones que revisé se percibe que existen contenidos, o sea, acceso a libros, acceso a revistas, pero fuera del portal de las bibliotecas, ¿sí? No pasaron por la biblioteca digital institucional. Y bueno, creo que es necesario buscar otros conductos de acceso por lo azaroso que les comentaba que es llegar a las bibliotecas digitales y a los recursos que ellos ofrecen. Bueno, entonces la biblioteca o el repositorio institucional más consolidado podríamos decir que es la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana, aunque no surgió con la idea de que fuera un repositorio institucional, es decir, es una biblioteca digital. Por ahí se comentaba que después se registró como un repositorio y efectivamente tiene una buena cantidad de recursos producidos por la institución. Esta biblioteca virtual estuvo coordinada por el doctor Jesús Laur hasta recientemente y bueno, ha reunido una buena cantidad de experiencias que incluso se pueden compartir o las ha compartido el doctor Laur a través de diferentes mecanismos y podrían ser la base para otras instituciones, ¿sí? De apoyo para otras instituciones para tener este tipo de desarrollos. Les comentaba el único repositorio institucional que encontré así como declarado y abiertamente, aunque debería tener un letrero así muy grande que dijera en construcción, es el de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creo que va a quedar muy bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar, para tener un diagnóstico más completo de cómo están los repositorios institucionales y cómo podemos después seguirlos evaluando? A mí me parece que esta gráfica, que creo que ya se ha tocado por mis anteriores compañeros, puede ayudar un poquito a tener identificados cuáles son los elementos necesarios para este diagnóstico y esta evaluación. Está la cuestión de la infraestructura, que bajo mi perspectiva regularmente no es problema. Regularmente las universidades primero adquieren infraestructura y después ven que se hace obsoleta sin que se haya aprovechado suficientemente. Creo que tampoco los contenidos, aunque en muchas universidades no hay investigación, pero bueno, en realidad no tiene que haber mucha cantidad, tiene que haber, digamos, yo diría que más bien calidad. Capacitación tanto para bibliotecarios como para los usuarios de la información, las cuestiones de acceso y manejo, organización de la información y lo que ya se ha comentado y lo que veo yo más difícil, ¿no? Las políticas y las estrategias que tiene que haber para que se den este tipo de desarrollos en todos los niveles, ¿sí? Bueno, siguiendo ya con los retos y perspectivas, de los 15 directores de sistemas bibliotecarios que entrevisté, 15 de ellos me dijeron que están ya incorporando materiales propios de un repositorio institucional a su biblioteca digital o que piensan hacerlo en los próximos 2 años. Y 14 de ellos me dijeron que este es un proyecto que debe ser liderado por las bibliotecas. A mí me gustó este compromiso. Bueno, retos y perspectivas, me voy a ir ya un poco rápido. El proyecto tiene que ser institucional, realmente tiene que haber un apoyo decidido de las altas autoridades, si no esto no es difícil que funcione, ¿no? Si es solamente por la iniciativa de los bibliotecarios, va a ser difícil que funcione. Es necesario definir criterios y estándares para la generación de productos informativos y es necesario también garantizar la calidad. Yo creo que los repositorios deben de mantener ese activo que tenemos de que las bibliotecas son reconocidas por la calidad de la información que proporcionan. Definir procedimientos, tiempos y formatos para aportar los productos, que todo esté bien documentado, resolver el asunto de los derechos de autor.
Y creo que todo esto repercute en que en las universidades es necesaria una nueva cultura, una cultura donde se aprecien más la información producida con calidad académica, donde los estudiantes tengan una visión menos light de lo que significa investigar, ¿no? Que actualmente consideran que cualquier cosa que encuentren sobre un tema ya significó investigar. Crear un hábito de uso de información con calidad académica, crear un hábito para que los profesores se animen más a compartir lo que hacen y a exponerse a críticas. Un hábito donde se reconozca que la información publicada en formatos electrónicos también es valiosa. Muchos investigadores todavía menosprecian la información que solamente aparece publicada electrónicamente. Para ellos la lógica es que primero se publique, aunque pasen 2 o 3 años, y que ya después entonces esté disponible en un repositorio electrónico. Y bueno, trabajar colaborativamente. Conclusiones. El desarrollo que se contempla en las universidades públicas estatales es realmente incipiente, muy irregular. Se cuenta, creo yo, con recursos necesarios, al menos para empezar. Parece haber voluntad de hacerlo. Es indispensable establecer alianza con los profesores, estamos hablando de alianza bibliotecario-profesor. Y creo yo que en este, como en muchos otros proyectos, los bibliotecarios deben tomar la iniciativa, ¿sí? Con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes por sus participaciones, sus tiempos que han tomado correctamente. Vamos a tener sesión de preguntas. Les pedimos a quienes vayan a hacer su pregunta, es pregunta directa, no vayan a hacer una disquisición de las ponencias o algún comentario muy amplio, porque vamos a cortar la participación solamente acotándose a la pregunta concreta. Vemos que tenemos aquí 5 temas en discusión, desde el encuadre conceptual y desde el encuadre más que nada de las instituciones que están trabajando, el uso del Creative Commons, las políticas institucionales, lo que es un repositorio digital, un repositorio institucional y casos concretos como este último donde se están trabajando ya alternativas sobre del repositorio institucional. Bien, cedemos la palabra al público. Sí, allá tenemos una participación. Rosenda Ruiz. Bueno, voy directo. A Jesús García y a Jesús Cortés. Me parece que tienen muchos puntos de coincidencia. Me gustó mucho lo que Jesús García dijo respecto de lo que es un repositorio y de lo que es el acceso abierto. Me parece que no está perfectamente definido hasta dónde llega el repositorio y dónde empiezan los motores de búsqueda, la organización de la información, si se maneja un esquema de metadatos y demás. Por tanto, como llamarlo repositorio por sí mismo en cuanto que es un almacén sería incorrecto al final de cuentas, porque requiere una plataforma para el acceso. Y el otro punto es con Alejandro. Yo observé una contradicción en lo que dijiste que creo que vale la pena meterse más, tú que eres experto en estas cosas. Tú mencionaste el artículo 30, ¿sí? Y que habla de derechos patrimoniales y después hiciste hincapié en que Creative Commons es una licencia de uso, no de derecho patrimonial. Por tanto, creo que habría que investigar si realmente desde el punto de vista legal aplica o no aplica el artículo 30. Bien, gracias. A los participantes y algún comentario. Sí, perdón. En este sentido, obviamente no. El repositorio sí utiliza metadatos, ¿no? Para organizarse, obviamente, ¿no? Aquí la situación y que en un momento dado yo no estoy de acuerdo, volvemos a lo mismo. No es lo mismo una biblioteca virtual que un repositorio. Ahí está el gran y grave error, ¿no? Porque todavía muchos de nosotros, y ahí está el problema, no tenemos bien definido qué es una biblioteca electrónica,
que es una biblioteca digital, que es una biblioteca virtual, y ahora hablamos de repositorios y entonces más complejos estamos y nosotros mismos nos hacemos más complejos. Entonces primero tenemos, como también decían mis colegas, analizar la situación y ponerlo las pilas y ver qué es un repositorio y entonces de ahí estudiarlo y ver, precisamente en sociales también, ¿no? Ya están haciendo su repositorio, pero no me habían consultado a mí como bibliotecólogo, entonces dije, momento, ¿no? O trabajamos de una forma interdisciplinaria o suben lo que les parezca y no es así, tiene que llevar un orden, crear políticas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debemos de empezar, primero sentarnos en la mesa, definir qué es un repositorio, crear las políticas y luego sí presumir, porque como decía aquí, perdón, mi tocayo, pues sí, el de Nuevo León está muy padre, pero que esté en construcción, no que ya está ahí, pues no. Entonces hay que trabajar mucho, ¿no? Bueno, creo que este asunto de la definición de lo que deberá ser un repositorio institucional, finalmente tal vez sea un asunto que se tenga que discutir dentro de cada institución, pero para mí como que hay tres elementos que son fundamentales, ¿no? Que estemos hablando de la posibilidad de tener acceso universal, es decir, para todo el mundo, a estos materiales, no solamente a referencias, sino a texto completo como una segunda condición, y tercera, que sean materiales producidos por los miembros de una comunidad académica de una institución, y una diversidad de materiales, no solamente impresos, ¿no? Incluso objetos virtuales de aprendizaje, información sobre cursos, información gráfica, una serie de materiales. Bueno, y creo que sigue pendiente la situación de cómo se va efectivamente a vincular un repositorio institucional con las bibliotecas digitales, o sea, cómo van a ser los bibliotecarios para establecer esa relación. ¿Serán dos conductos separados para llegar a los materiales producidos y ofertados de la institución, o será un solo portal, un solo conducto? Creo que eso está por resolverse. Bien. Alejandro. A ver, Creative Commons es una licencia de uso, o sea, me están licenciando el poder utilizar esta obra, pero yo no tengo derecho a cambiarle la licencia, a venderla si no se me permite en la licencia, ¿de acuerdo? Por eso digo que yo no tengo el derecho patrimonial. Si yo tuviera ese derecho patrimonial, entonces podría hacer otros usos que no me permitiera la licencia. Ahora, los herederos, por ejemplo, de este libro, pueden vender, comercializar la obra, pero no pueden cambiarle la licencia a lo que ya está bajo Creative Commons. Es a lo que yo me refería. Y por eso digo que Creative Commons, si es una licencia que está protegida o que es reconocida de acuerdo a este marco con el artículo 30. Bien. Juan Manuel, la siguiente. Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Guerra, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Departamento de Ediciones. Mi comentario va dirigido al doctor Horacio Cárdenas Sardoni, que mencionó los modelos de negocios. Yo creo que es una cuestión muy importante. Lo mencionó también antes Ingrid Parent, cuando dijo que el acceso abierto era un modelo de negocio, si no recuerdo mal. Y creo que el mayor éxito, la conclusión que me queda a mí después de haber escuchado las sesiones de esta mañana, es que las empresas comerciales son las que han tenido un mayor éxito con el modelo de negocio de acceso abierto y también con el modelo de gratis, que le dicen todo gratis, digamos, ¿no? O sea, son un par de modelos de negocios interesantes porque abren vías laterales por las cuales se allegan los recursos. Entonces se me ocurre que esto sería interesante también para las instituciones públicas. Las instituciones públicas de alguna manera podrían a lo mejor insertarse en este tipo de modelos de negocios,
y pues cumplir con todos los requisitos. Todo está abierto, todo es gratis, pero al mismo tiempo hay vías alternas de allegar recursos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Nadie? ¿Algún comentario más por los ponentes que quieran que se les haya quedado ahí en el tintero? ¿Sí? Bueno, nada más comentando lo que el compañero manifestó. Efectivamente, parte del problema de los repositorios y que no haya cuajado como se desea o como se plantea en cada una de las reuniones que hay sobre Open Access, es que en las universidades y en los gobiernos latinoamericanos, hablando de nosotros, nunca respondemos a la pregunta ¿quién va a pagar por eso? El software, el hardware, el personal, los procedimientos, todo eso tiene un costo. A la hora de firmar los compromisos y los convenios, los firmamos. A la hora de poner eso en un presupuesto, no lo hacemos. Ahí radica la diferencia entre quien le ha sabido sacar una ventaja económica y las universidades públicas que no nos hemos movido en ese tenor de querer sacar dinero. Si lo asumimos como una responsabilidad social hacia el conocimiento, vale la pena gastar lo que sea necesario para crear esos repositorios, esas bibliotecas digitales y garantizar el acceso. Sin embargo, mientras no dispongamos de los recursos económicos para ello, nos la vamos a pasar en charlas y en firmas y en reuniones. Bien, Alejandro. Sí. Bueno, yo sí los invitaría al hacer uso de Creative Commons. Yo creo que principalmente al área jurídica hay que invitarla, que conozca esto, porque son ellos los principales que continuamente bloquean este aspecto del conocimiento libre. Creo que tenemos una visión de sí hago cosas, pero se quedan aquí y controlo todo. Creo que debemos de buscar abrirnos, y eso nos va a permitir, a medida que que otras personas conozcan, una mejor sociedad. Gracias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Galina, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. La pregunta es para cualquiera de las personas de la mesa que hayan comentado este punto. Hace rato el doctor Jesús García mencionó por qué se está haciendo un repositorio y nadie me preguntó a mí. Creo que todos han mencionado en varias ocasiones que ha habido muy poca participación de parte de la comunidad bibliotecaria en el desarrollo de repositorios. Mi pregunta sería, ¿por qué creen que ha habido poca participación y qué se puede hacer para que la comunidad bibliotecaria se una a los esfuerzos que ya se están haciendo para tratar de trabajar colaborativamente? Bien, ¿alguno de ustedes que guste responder? Sí, Horacio. Recuerdo un artículo del doctor Zapopan Muela que manifestaba que los bibliotecarios y los bibliotecólogos deberíamos hacer más política. En general vivimos dedicados a lo nuestro, la información, los libros o el nivel en que estemos ubicados. Sin embargo, no participamos en la política institucional. Hay una gran distancia entre la política institucional en la universidad y lo que es lo que se hace en la biblioteca. Rara vez nos preguntan nada, efectivamente. Nos damos cuenta de que hacen bibliotecas nuevas, gastan millones y nadie nos preguntó ni quién iba ahí, ni qué íbamos a poner, ni nos la dan ya hecha. Entonces, mientras no tengamos de aquí para allá y la jerarquía no nos conceda esa capacidad de interlocución política para opinar, tenemos que romper ese esquema de aislamiento, de una burbuja del área de bibliotecas. Es mi opinión. Sí, Alejandro y luego Jesús García y luego Jesús Cortés. Mira, yo no soy bibliotecólogo, pero cuando hago mis proyectos de automatización, yo tengo
el problema de que el bibliotecólogo cree saber todo, el informático cree saber todo, y entonces hay una serie de problemas con ellos para trabajar. Se quejan porque empezamos con algo tan sencillo como un 2 puntos espacio. Yo creo que lo importante cuando tomarlos en cuenta es decirles, ¿sabes qué? Es que esto en bibliotecología se hace, y esto tú lo debes de hacer, informático, o esto, bibliotecólogo, es lo que te va a permitir la tecnología, ¿sí? Pero nos cerramos a que o es mi punto de vista, bueno, yo lo digo en mi experiencia que he tenido, o es mi punto de vista como bibliotecólogo, o es mi punto de vista como informático, o es mi punto de vista como coordinador, y si no es mi punto de vista, entonces ¿saben qué? Ahí nos vemos y háganse a un lado. Entonces yo creo que no hemos sabido trabajar en equipo, eso nos está pegando muy feo. Jesús García, sí. Después Egbert. Sí, gracias. Sí, no es cuestión de que tú sepas más o yo sepa menos, o al revés, ya que tenemos diferentes disciplinas. Yo creo que el punto es, como tú lo dijiste, mi querido Alejandro, es que no sabemos trabajar en equipo. Ese es el grave problema, ¿no? Y la otra es que también, en un momento dado, cuando sí tenemos el poder político, en el sentido de llegar y tener interlocución, es que creen que nosotros nada más estamos para organizar bibliotecas, y también la gente no tiene el conocimiento de cuál es nuestra carrera, nuestra área de estudio. Yo creo que también ese es un grave problema, que la gente no sabe que somos capaces los bibliotecólogos, y que muchos tampoco, ¿no? En un momento dado hay que ser proactivos, somos proactivos, pero bueno, ¿no? En un momento dado también, como dicen, no todo es gratuito, ¿no? Ni todo puede estar, ¿no?, disponible en esta situación, así como el trabajo en conjunto, ¿no? Bien, Jesús Cortés. Sí, me pareció muy buena la pregunta. Yo diría que, y es algo que me preocupa, yo diría que los bibliotecarios en México estamos muy preocupados por atender a los usuarios que van a nuestras bibliotecas. Y eso nos mantiene tan ocupados que luego perdemos de vista lo que les mostraba en la gráfica, la gran cantidad de usuarios que no van a nuestra biblioteca y que usan recursos de donde los pueden conseguir a través de Internet. Yo mencionaba también que encontré que en 26 de las 39 instituciones que revisé sus portales, es decir, 2 de cada 3 tienen materiales publicados para consulta gratuita en texto completo que no pasaron por las bibliotecas. Yo diría que nadie tiene así como la hegemonía sobre este tipo de ejercicios, es decir, que si un departamento de investigación, un departamento de publicaciones tiene interés en publicar lo que ha producido, pues están muy en su derecho, y lo que habrá que hacer ahí es, yo diría por parte de los bibliotecarios, localizar esos esfuerzos e ir a ofrecer la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto más amplio que sería el desarrollo de un repositorio institucional. Bien, el doctor Egbert, y después tenemos otra pregunta más y ahí terminamos. Después, si gustarían conversar en el receso con los ponentes, yo creo que están en la mayor posibilidad. Sí. Bueno, considero que de todo esto hay una falta. Hay políticas institucionales donde el bibliotecario realmente se retrae en su política bibliotecaria, no busca el empate con lo que desea la institución y hacia dónde desea ir la institución. Aparte, se encierra el bibliotecario en su política bibliotecaria, pero con un desconocimiento de los requerimientos de sus usuarios, que son las personas o su razón de ser. Entonces, en ese momento hay una parte que no despega ni la política bibliotecaria ni la política institucional. El usuario desesperado busca una salida y la propia institución le va dando a los otros departamentos concesiones que son realmente tareas o quehaceres del bibliotecario. Eso es lo que estoy viendo. En el momento que la biblioteca, centro de información, etcétera, pierde efectividad, la propia institución va a buscar una salida para darle esa
satisfacción a sus usuarios. Gracias. Buenas tardes, me llamo Rosa Aurora Espinosa, vengo del Instituto de Investigaciones Sociales y hace un tiempo fui invitada a participar en el repositorio institucional de la UNAM. Hace unos 4 o 5 años que hay un grupo de gente muy comprometida para dar visibilidad a la producción académica de la UNAM que no esté registrada en nuestras bibliotecas. No hay para qué estar repitiendo trabajos, o realmente todos consideramos que nuestras bibliotecas hacen un trabajo muy efectivo, muy eficaz, muy eficiente para la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es dar visibilidad a la producción académica a través de objetos digitales. No subimos absolutamente ninguna otro tipo de producción, no tiene caso repetir, ¿no? O publicar libros que ya están en las bibliotecas, ¿para qué?, ¿no? Entonces, ya ha sido muy difícil, ha sido tortuoso el camino para tener los recursos, para tener la tecnología actualizada, usar el DSpace no fue nada sencillo, ¿no? Y gracias a que ha habido un equipo muy definido, muy decidido de técnicos para darle curso a este proyecto, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que nos está haciendo falta muchísimo, y qué bueno que va a haber una mesa mañana, sensacional, de ejemplos prácticos, ¿no? Porque allí se va a ver realmente, como que ¿para qué hacer un repositorio? Pues, ¿no? Es tener muy claro el objetivo y no tanto la discusión esto de lo interdisciplinario. A nosotros nos ha funcionado sin tenerlo que discutir, vaya. Así hemos trabajado, de manera interdisciplinaria, ¿no? Entonces creo que la cuestión es ponerse a trabajar, no nos tiene que invitar nadie. ¿Nos parece ese proyecto? Participemos, ¿no? Tenemos claro el objetivo, comulgamos con él, participemos. Hasta me desafía mucho lo que dicen de que en la UNAM no se ve que ya esté trabajando un repositorio universitario, ¿no? Pues claro, no se ha dado esa posibilidad de darle esa visibilidad, ¿no? Pero sí creo que tenemos que conocer mucho los ejemplos concretos y todo lo que se batalla para hacer un repositorio. No es fácil. Bien, muchas gracias. Creo que han quedado abiertas muchas opciones, muchas inquietudes a través de esta última pregunta. Vamos a pasar a un receso de unos 25 minutos, ahí van a estar.